El otro día cometí un error bastante absurdo y me llevó a perder $1.200, aún así teniendo un buen análisis. Y hoy os quiero hablar de un error bastante frecuente en traders rentables, porque todo el mundo habla de los típicos errores que se cometen al inicio, que son los errores que todos hemos hecho. Lo que pasa que hay una cosa que no se habla mucho por ahí y creo que es bastante interesante que todos sepáis. Entonces, cuando uno ya es un trader rentable, lo que vais a hacer cuando ya seáis rentables es que vais a empezar a instaurar ciertos procesos y sistemas para optimizar vuestra operativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero pues a que el hecho de tomar y salir de una operación sea mucho más rápido, intuitivo y fácil para evitar pues ciertos errores, ¿no? Entonces aquí entramos en el típico dilema que seguramente ya lo habréis oído, que hay personas que dicen, no, el MetaTrader hay que tenerlo en el ordenador, no sé qué, y hay otras personas que dicen, bueno, pues yo con el móvil opero tranquilamente. Y yo al inicio era de los típicos que decía que no, un trader profesional tenía que tener su MetaTrader en el ordenador y operar en el ordenador. Y para aquel entonces utilizaba una herramienta que probablemente conozcáis que se llama Risk Calculator. Esta herramienta lo que hace es que vosotros en el gráfico, en MetaTrader, simplemente ponéis vuestros stop loss en el nivel que vosotros deseáis y a la herramienta le decís, me quiero arriesgar un 1% del capital de mi cuenta o un 0,5% del capital y le dais a Entry, entráis en vuestro trade, ya sea en largo o al alza. Y esta herramienta lo que hace es que automáticamente calcula el lotaje exacto con el que tiene que entrar para que vuestro stop loss represente ese 1% de pérdida, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creía firmemente pues, que un trader profesional tenía que tener el MetaTrader en el ordenador, pero al final pues, me di cuenta que básicamente tenía una pestaña que me estaba ocupando espacio y me estaba pues, molestando. Entonces volví a operar con el móvil y realmente a día de hoy es mi punto de vista, cada uno que opine lo que quiere, pero desde mi punto de vista es lo más práctico. En la pantalla tengo mis gráficos, hago mi análisis, tengo un gráfico limpio, bonito, no hay distracciones y simplemente opero desde el móvil. Hoy en día con MetaTrader 5 es muy fácil y muy intuitivo. Ahora bien, precisamente como en el móvil no tenemos esta herramienta que calcula automáticamente el lotaje por vosotros, entonces las personas, los traders rentables, y conozco unos cuantos que operan de esta manera, ¿qué es lo que hacen? Operan con un stop loss predeterminado. Es decir, por ejemplo, yo opero el euro dólar y el pound dólar, y yo ya sé que normalmente opero con 8 pips de stop loss, 10 pips de stop loss. Entonces yo ya sé que si es un día en el que voy a poner 8 pips de stop loss, pues voy a operar con X lotaje. Y si quiero poner un stop loss de 10 pips, pues voy a operar con X lotaje. Es decir, simplemente operamos con un stop loss predeterminado. De esta manera siempre entramos con el mismo lotaje y esto ¿qué es lo que me permite? Me permite entrar en mis operaciones mucho más rápido, no tener que calcular el lotaje, evitar posibles errores y, bueno, pues al final lo que hace es precisamente lo que os he dicho, ¿no? Instauro un sistema, en este caso poner un lotaje predeterminado, un stop loss predeterminado, operar con un stop loss predeterminado para agilizar la toma de operaciones. Bien, pues en este caso, el hecho de operar con un stop loss predeterminado me llevó a tomar una pérdida de $1.200 aún teniendo un buen análisis. Entonces vamos en pantalla que os lo enseño. Bien, chicos, pues como podéis ver, vale, aquí el otro día lo decía por el canal de Telegram, decía, buenos días a todos, pequeña entrada en largo en el euro, tenemos un CH o CH y retroceso superior al 50%. CH o CH es cambio de tendencia, ¿vale? Y ahora veréis lo del cambio de tendencia, retroceso al 50%. Esto fue a las 8:20 de la mañana. Vale, aquí envié la captura, donde podéis ver el euro, lo tenemos aquí en la parte derecha, en la izquierda es el pound, ¿vale? En este caso yo me estaba fijando en el euro. Y aquí fijaros que yo ya lo decía a las 8:45, stop loss en 1.13018. Y aquí digo, bueno chicos, poca continuidad en esta operación y nuestro indicador ya ha marcado que es hora de salir, ¿vale? Em, una pena porque teníamos buenas confirmaciones. A mí, por el spread de los brokers, me ha tocado el stop loss y me comí pues, una pérdida de $880 en una cuenta y $470 en otra cuenta. Entonces, vamos a ver esto en el gráfico porque la operación era esta de aquí. Fijaros que era un risk to reward de un 1:3. ¿Vale? Y ahora os voy a explicar al detalle cómo tomé esta operación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mi estrategia es muy sencilla y muy probablemente ya la conozcáis, ¿vale?
Este es mi indicador público que se llama Peres London, ¿vale? Os voy a dejar el enlace aquí debajo por si queréis acceder a este indicador. Pero básicamente este indicador lo único que hace es que os señala en gris la kill zone asiática, la zona más importante de toda la sesión asiática, y en blanco simplemente es la franja en la que yo opero, que son mis 3 horas en las que hago trading todos los días, que es de 8 de la mañana a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que busco yo en esta franja blanca? Pues lo que busco básicamente es que el precio reaccione a una zona de liquidez y se dirija hacia otra zona de liquidez. Normalmente, y esto cada mañana pues tenemos que analizarlo, pero normalmente estas zonas de liquidez coinciden muy bien con los mínimos que marca nuestro indicador, mínimos y máximos, ¿vale? Que es mínimo de la kill zone asiática, máximo de la kill zone asiática. Entonces, para mí, la entrada más conservadora que existe es precisamente la que tenemos justo aquí. En este vídeo no me voy a enrollar porque normalmente todo esto lo hago siempre comparándolo con lo que ocurre en el pound, pero para hacerlo sencillo me voy a centrar únicamente en el euro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Justo antes de la apertura de Londres, movimiento impulsivo al alza, rompemos este máximo local, esto es lo que se conoce como un change of character, o CH o CH, ¿vale? Y cuando tenemos un CH o CH lo que nos está señalando es un posible cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, cuando vemos este patrón en una zona de liquidez y vemos una zona de liquidez muy cercana, pues sabemos que hay unas altas probabilidades de que el precio se dé la vuelta y se nos vaya para arriba, ¿vale? Entonces, esta es la operación que yo tomé. Entonces, ¿dónde entré? ¿Qué es lo que yo esperaba? Estamos en temporalidad de 3 minutos. Simplemente tracé mi Fibonacci de mínimo a máximo de este movimiento impulsivo y quería ver un retroceso, que lo tenéis aquí, superior a la línea roja, que es el 50%. Lo óptimo, lo que más me gusta ver a mí, es ver cómo el retroceso entra en estas dos líneas azules, que sería la zona óptima para ver un retroceso. Pero normalmente si el precio ya me supera el 50%, a la primera vela alcista o vela envolvente suelo tomar un trade. Bien, en este caso, ¿dónde tomé yo un trade? Fijaros que aquí teníamos la primera alcista, a mí me gusta ver una envolvente, ¿vale? Entonces fijaros que ver una envolvente después de esta bajista pues era bastante complicado, pero bueno, tenemos primera alcista, pequeño retroceso, pum, otra alcista que ya aquí digo, bueno, aquí ya tengo toda la confianza del mundo para entrar en un largo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Entré en un largo pues más o menos en este punto. ¿Dónde puse yo mi stop loss? Fijaros, en 1.13018, ¿vale? Si vamos al 1.13018, 1.13, fijaros, lo tenemos justo aquí, ¿vale? 1.13018 y de hecho entré un poquitín más arriba, ¿vale? Entré aquí, ¿vale? Exactamente aquí porque yo opero siempre con un stop loss predeterminado de 8 pips, como podéis ver, ¿vale? Veis aquí 80, 00080, estos son 8 pips de stop loss, ¿vale? Y si no, pues simplemente cogéis la regla y lo miráis vosotros mismos, podéis ver que son 8 pips de stop loss. Fijaros que el stop loss predeterminado estaba en 1.13018 y fijaros que el precio no tocó el stop loss y nuestro análisis era correcto, el precio reaccionó a la alza, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues por las comisiones y el spread, la diferencia entre el precio bid y el precio ask del broker, pues aquí me sacó en pérdidas literalmente justo después de esta mechita y a partir de aquí el precio se fue a la alza. Bien, ¿cómo era muy evitable este error? Porque este error era muy evitable y es la lección que quiero que aprendáis todos en este vídeo. El stop loss me da igual qué estrategia operéis, si hacéis swing, si hacéis day trading, si hacéis scalping, me da igual, ¿vale? Pero el stop loss, chicos, y esto os lo digo de corazón, siempre lo tenéis que tener protegido en una zona lógica. ¿Y a qué me refiero esto? ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, tenemos acumulación de velas, esto actúa como un order block, ¿vale? Y justo encima de este order block, fijaros que tenemos aquí un vacío, ¿vale? ¿Y dónde había puesto yo mi stop loss sin darme cuenta? Literalmente en medio de este vacío. Y este fue el error y fue lo que me sacó en pérdidas. Si yo hubiera sido un poco más avispado y hubiera puesto un stop loss de 10 pips, ¿vale? Que es el otro stop loss con el que opero, suelo operar o con 8 o con 10 y algunas veces lo suelo aumentar, pero raras veces, ¿no? Entonces yo, pero o con 8 o con 10, si hubiera identificado esto a tiempo y hubiera puesto mis stop loss de 10 pips, fijaros como en este caso el stop loss ya estaría cubierto dentro de este order block, que es lo ideal, ¿vale? Y hubiera eliminado este riesgo, pero al no darme cuenta y operar con un stop loss predeterminado de 8, mi análisis era correcto, ¿vale? El análisis que hicimos era perfectamente correcto. La estrategia salió exactamente como previsto. Ahora bien, el problema fue el pequeño spread que me sacó.
¿Vale? Entonces, ¿por qué tuvimos otro retroceso? Bien, pues la razón por la cual tuvimos otro retroceso es precisamente porque aquí había otro conjunto de velas y al precio pues simplemente le costó romper este conjunto de velas, este order block a la primera, tuvimos un retroceso para absorber más liquidez dentro de este vacío y luego el precio se disparó al alza. Entonces, como os digo, chicos, la lección que quiero que os llevéis a casa, y repito, me da igual el tipo de estrategia que utilicéis, es que siempre pongáis los stop loss en zonas que tengan sentido. No pongáis un stop loss en medio de un vacío, porque si no van a ocurrir este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí mi error pues fue no verlo a tiempo. De hecho, os voy a enseñar algo bastante curioso, ¿vale? Os he hablado de mi indicador gratuito, que ya sabéis que lo tenéis debajo de este vídeo, el enlace, ¿vale? Pero también tenemos un indicador privado de scalping, ¿vale? Que si lo activo y venimos aquí y desactivamos todo esto, fijaros como mi indicador, justo después de que nos hiciera saltar el stop loss, nos volvía a marcar zona de entrada en esta operación y ya luego el precio se fue al alza. De hecho, os voy a enseñar una cosa. Tenemos dos indicadores de scalping privados. Tenemos este que os acabo de poner aquí, que este yo lo utilizo pues para confirmar mi entrada en ciertas operaciones, y podéis ver cómo en esta vela ya nos decía de entrar, ¿vale? Justo aquí. Y luego tenemos otro indicador que se utiliza en temporalidad de 1 minuto, ahora estamos en 3, pero fijaros, esto es el día 28 de mayo, ¿vale? Fijaros, si vamos al día 28 de mayo, donde lo tenemos, 29, 28, fijaros este indicador que tenemos aquí, este es el MKT1, ¿vale? Y este es el MKT2, no los busquéis porque son privados, ¿vale? Ahora si estáis interesados en estos indicadores, ahora os digo dónde podéis encontrarlos, ¿vale? Pero fijaros este otro indicador que hemos desarrollado, como exactamente después de que nos tocara el stop loss ya nos decía de entrar. ¿Nosotros dónde entramos? Nosotros entramos aquí, ¿vale? Nosotros entramos en la operación aquí, pero fijaros que en este punto este indicador no marcaba compra. El indicador ya marcaba compra en este punto. Y aquí, si yo hubiera entrado pues en mi trade, ¿vale? Con un stop loss, fijaros, aquí tengo los stop loss predeterminados, de 8 pips, fijaros como aquí sí que tenía el stop loss perfectamente cubierto y fijaros como también ya estaba dentro de esta zona de order block. Entonces, bueno, este otro indicador que tenemos aquí es un indicador de scalping puro y duro para la temporalidad de 1 minuto y nada, fijaros, aquí pone venta, el precio se va para abajo, venta, el precio se va para abajo, aquí nos pone compra, el precio se va para arriba, compra, el precio se va para arriba, compra y aquí el precio ya se da la vuelta, ¿vale? Pero bueno, estos indicadores los hemos desarrollado simplemente para tener confirmaciones adicionales a la hora de tomar estas entradas. Entonces, chicos, lo que os quería transmitir en este vídeo es este pequeño aprendizaje, ¿vale? Súper importante y, como os digo, es un error bastante común de traders rentables. Operamos con un stop loss predeterminado, de esta manera simplemente me tengo que memorizar el hecho de decir, vale, si pongo un stop loss de 8 pips, entro con X lotaje. Si pongo un stop loss de 10 pips, entro con este otro lotaje, ¿vale? Y el error de operar con stop loss predeterminados pues es precisamente ese, de a veces por intuición, por hacerlo automático, ponemos un stop loss sin darnos cuenta en medio de un vacío y luego sacamos en pérdida cuando el trade acaba saliendo bien. Entonces, chicos, referente a los indicadores, tanto este que os acabo de poner aquí en pantalla, que es este de aquí, y este de aquí, estos son unos indicadores privados que hemos desarrollado que algunos alumnos de nuestra formación gratuita, tienen acceso, ¿vale? Como sabéis, tenéis una formación completamente gratuita de day trading en la cual os enseño esta estrategia al detalle y dentro de la formación gratuita, pues tenemos una comunidad privada para aquellos alumnos que quieren ir un poco más allá y dentro de esa comunidad pues tenéis acceso a todos estos indicadores que hemos desarrollado. Pero bueno, chicos, ya os he enseñado todo lo que os quería enseñar, no me enrollo más, dejamos este vídeo aquí y como siempre nos vemos en la próxima.